Familia y amigos que nos ven a través de esta transmisión, es un gusto poder tener contacto con ustedes a través de este medio y compartir unos momentos la palabra del Señor. Antes de hacer eso, yo quisiera por favor pedirles a todos los que nos ven que sigamos atendiendo las instrucciones que el gobierno nos está dando. Estamos entrando en una etapa crítica en el sentido de que lo que hagamos o dejemos de hacer en este tiempo representará un efecto para bendición o para mal de nuestra nación al respecto de la pandemia, del momento que estamos viviendo de enfermedad. Se nos ha pedido que no salgamos de casa, que sigamos teniendo los cuidados que de mucho tiempo ya nos han comentado. Y vamos a hacerlo, familia. Son 15 días donde se busca achatar la curva de contagios con el propósito de que estos vayan disminuyendo, la velocidad con que se están dando ahorita disminuya y entonces entremos en otra etapa. Sería complicado para México entrar en la fase 3 y que no estemos preparados para hacerle frente a ella. Por eso quiero animarte para que sigamos cuidándonos, para que cuidemos a los nuestros, para que sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, sigamos orando por la gente en México, para que puedan tomar las medidas que deben tomar y así contribuir a que esto que está golpeando fuertemente nuestras naciones pueda irse acabando lo más pronto posible. Yo creo que el deseo de todos es ese, que termine esta cuarentena y que podamos disfrutar otra vez de vernos, de abrazarnos, de saludarnos, para que así la vida siga, la vida continúe como la hemos llevado hasta este momento, hasta antes de la pandemia, y sigamos trabajando en lo que Dios nos ha encargado. Creo que era necesario pasar por esto porque hemos reflexionado en muchas cosas, estamos tratando el asunto de fondo y Dios al término de esta temporada nos habrá dejado enseñanzas muy importantes para que podamos entonces seguir adelante con nuestro trabajo. Mi anhelo es que ustedes en su casa puedan estar bien, puedan estar bendecidos con su familia, tratando de estar lo mejor posible y viendo hacia adelante, ya planeando lo que sigue, porque la vida no se detiene. Dios tiene un plan y no se va a detener, y el deber de nosotros entonces es seguir trabajando para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Quiero agradecer al Señor que me permite tomar este tiempo con el propósito de compartir con ustedes una palabra que creo Él puso en mi corazón. Hemos tenido el tiempo para poder meditar, hemos hecho algunas notas con el propósito de poder compartirlas contigo, y quisiera seguir hablando de la responsabilidad que la iglesia tiene en tiempos como este. Al tema que quiero compartir con ustedes en este día, le he titulado Hagamos que algo suceda, porque aunque la atención está enfocada en el problema en particular que estamos viviendo en este tiempo, debemos pensar en las soluciones que tenemos para que esto que vivimos pueda tener un final. Sin embargo, también creo que debemos ser muy cuidadosos de cómo trabajamos y cómo tratamos el tema, porque creo que la idea de Dios no es solamente que la pandemia termine. Yo deseo que las noticias cambien, deseo que el ánimo de la gente sea otro, deseo que la gente deje de pedir y de llorar de la manera que lo ha estado haciendo en este tiempo por el COVID-19, por lo que hemos estado viviendo.
lo anhelo con todo mi corazón. Pero también creo que debemos aprender las cosas que esta circunstancia tan compleja nos ha querido enseñar. Detrás de esta enfermedad, detrás de esta pandemia, de esta plaga que ha azotado la tierra con toda su furia, hay enseñanzas que nosotros debemos tomar para poder aprenderlas y que no cometamos una vez más esos errores que nos lleven en un futuro a vivir una circunstancia parecida a la que estamos viviendo por no haber aprendido de lo sucedido. Por eso quiero tomarme los minutos para poder compartir contigo el tema Hagamos que algo suceda. Y antes de leer la cita que quiero compartirte, quisiera pedir a todos sin excepción que no cerremos nuestros ojos. La idea de Dios de darnos discernimiento y de darnos por medio de su palabra un entendimiento diferente al del mundo es para que veamos la realidad presente de una manera distinta. El pedir que no cerremos nuestros ojos significa que busquemos la voluntad de Dios al respecto de este momento. Significa también encontrar en esta circunstancia las oportunidades de crecimiento. El no cerrar nuestros ojos también significa que no nos resguardemos en nuestra casa para no ser afectados, sino que obedezcamos a las autoridades en lo que nos han pedido, pero tengamos un espíritu despierto, tengamos el entendimiento activado para no perder la oportunidad de oír la voz de Dios al respecto de cómo bendecir nuestra tierra. No cerrar nuestros ojos significa que tengamos un discernimiento muy agudo para poder hacer la parte que nos corresponde en esta temporada. Soy de la idea que la iglesia tiene un compromiso histórico. Lo he dicho una y otra vez y muy seguramente vas a estar escuchando que repita esa frase muy constante. Tenemos un compromiso histórico. Si hoy la nación necesita de una institución para poder salir adelante de lo que está pasando, es la iglesia. Si hoy la gente necesita que alguien esté funcionando como debe, es la iglesia. Si hoy hay esperanza para que esto que estamos viviendo pueda terminar en algo benéfico para las naciones, es porque la iglesia está presente. Y no cerrar los ojos significa que no me debo desconectar de la sociedad, que no me debo desconectar de la comunidad. Por el contrario, debo permitir que esta situación me haga empático con la gente. Debo permitir que esta situación me lleve a un punto en mi vida donde no pueda pasar de largo sin hacer caso a la necesidad de la humanidad, porque para eso Dios ha dejado la iglesia. La iglesia debe de ser como la levadura que al ser puesta en la masa leude toda la masa. Y creo que detrás de todo esto que está pasando, aprenderemos la iglesia a hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado de una manera extraordinaria. Vamos a ver el fruto de eso y por ello yo te quiero pedir que no cerremos los ojos, que estemos atentos a la voz de Dios al respecto de lo que está pasando y permitamos que Él nos use para poder hacer la parte que nos toca y ser bendición para la gente que nos rodea. Quiero leer contigo
un pasaje del libro de Amós. En el capítulo 3 encuentro yo algunas verdades bíblicas que quiero compartir contigo en esta mañana. Básicamente quiero tocar 3 puntos que considero nos van a ayudar para seguir siendo efectivos en este tiempo al respecto de nuestra responsabilidad en el país donde nos encontramos. No hay nación en este tiempo que no esté siendo golpeada por este virus. Y creo que llegó el momento de poder hacer algo efectivo, algo de fondo por nuestras comunidades, por nuestras naciones. Y quiero que escuchemos la voz de Dios a través del profeta Amós en esta escritura que quiero compartir contigo. Amós 3, del versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera: escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge el león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae el pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Estos versículos del libro de Amós a mí en lo personal me impactan porque encontramos en su contenido una verdad que nadie de nosotros debe pasar por alto si quiere ser efectivo en el plan de Dios. Amós nos enseña algo que debe de ser considerado en este tiempo que estamos viviendo, porque creo que entre muchas cosas que Dios quiere recuperar, entre muchas cosas que Dios quiere darnos otra vez, entre muchas cosas que tenemos que aprender, hay una que a mi parecer es prioridad, que en esta profecía se comenta y yo quiero compartirla contigo como la primer cosa en este mensaje. Eso de lo que habla Amós es lo que la Biblia llama intimidad. Y por favor, quiero que notemos el sentimiento, el sentido con el que Dios da la palabra, porque es Dios el que lo dice. Escuche por favor. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación íntima. No hay familia en el planeta o nación en el planeta que guste de este privilegio que nosotros tenemos. Y Dios lo dice. De todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Eso a mí me impacta, me bendice. Porque bien pudo Dios elegirnos y tenernos
en un rincón de su salón o de su perfecta voluntad, de este planeta tan extraordinario, y pues que no pase nada. Hemos sido bendecidos con el privilegio de que Él nos elige y ya. Pero Dios está hablando de algo que a mi parecer es el primer factor que la iglesia en este tiempo tiene que recuperar, y tiene que ver con la relación que guarda con Dios, con lo que Dios está llamando intimidad. Muchas cosas pueden querer sustituir la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Y para aquellos que estamos trabajando en el ministerio, sabemos que hay un riesgo en servir a Dios, y el riesgo que se corre cuando uno sirve a Dios es creer que nuestro trabajo o que el trabajo que hacemos para la iglesia, eso representa comunión con Dios. El riesgo que hay es trabajar para Dios sin tener relación con Él. Y ninguna de las cosas que la iglesia debería hacer se debería atrever a practicarlas o a hacerlas sin antes haber tenido intimidad. Yo entiendo que la intimidad está reservada para la gente especial, para la gente que Dios ha elegido. La intimidad que Él quiere tener con nosotros es algo que debemos nosotros cuidar y debemos apreciar. La iglesia puede tenerlo todo, pero si no tiene intimidad, está perdiéndose del recurso principal que hace que la iglesia tenga vida. Lo que puede hacer que una iglesia sea efectiva es precisamente la intimidad que tiene con Dios. Y al menos en este momento, quisiera tocar un tema de la intimidad que no debemos pasar por alto, porque en ocasiones creemos que por el hecho de que oramos mucho tenemos intimidad, pero no necesariamente es así. Yo puedo pasar 1 hora de mi tiempo, 2 horas de mi tiempo pidiendo cosas a Dios sin haber hecho de la oración algo que Dios disfrute y que yo disfrute. La mayoría de nosotros de la oración conocemos la oración de petición, y pasamos mucho tiempo valioso diciéndole a Dios: dame, por favor, ayúdame, necesito que esto, necesito que me des aquello, sin entender que Dios ha planificado tener tiempo con nosotros, no con el propósito de que nosotros nos volquemos en peticiones. Más bien, lo que Dios está buscando de nosotros es que podamos conocerlo a través de la intimidad, que podamos cerrar la puerta, que podamos estar a solas con Él y que nos atrevamos a no pedirle nada, que nos atrevamos a decirle cosas como: déjame conocerte, déjame palparte, déjame el ir más adentro en una relación, en una comunión contigo, y que podamos disfrutar. La mayoría de nosotros sabemos lo que es disfrutar de su presencia, solo que nos ha faltado pasar tiempo en comunión para que ahora Él disfrute de nosotros. Yo les aseguro que el tiempo de oración que ocupamos sería muy diferente si creyéramos que Él disfruta de ese tiempo que pasa contigo. Él disfruta de ti. Somos una causa de placer para Dios. Y eso debería animarnos a ir entonces en busca de la intimidad y recuperarla. Porque Amós dice que el reclamo de Dios era precisamente ese, que el pueblo ya no tenía intimidad. Eso quiere decir que se puede perder. Muchos de nosotros estamos encontrando en este tiempo la oportunidad precisamente para volver a priorizar de manera distinta.
Estábamos tan metidos en nuestras cosas, estábamos tan inundados de actividades, que era necesario hacer una pausa. Y muy seguramente no la íbamos a hacer nosotros. Por eso Dios se vale de cosas como estas, para provocar situaciones que al final le van a redituar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Al final significará una bendición. Yo soy de la idea que esto que estamos viviendo no tuvo por qué haber pasado, pero ya que pasó, Dios lo va a utilizar para enseñarle cosas a su iglesia, para que la iglesia recupere cosas que necesita recuperar por lo valiosas que son. Una de ellas, la intimidad. Y quiero repetirlo para pasar al siguiente punto. El que yo ore no necesariamente significa que tenga intimidad. El que tiene intimidad es aquel que entra a la cámara secreta por el simple placer de estar con la persona amada. La intimidad no tiene que ver con peticiones. La intimidad no tiene que ver con reclamos. La intimidad no tiene que ver con lo que Dios me tiene que dar, recordarle que Él me prometió. La intimidad tiene que ver con permitirle a Dios que Él entre a nuestra recámara o al lugar que hayamos escogido para orar, que Él esté presente como lo hacía en el huerto del Edén con Adán y Eva. En el libro del Génesis dice que cuando llegaba la tarde y la brisa soplaba, Él literalmente bajaba a la tierra y pasaba tiempo platicando con Adán y con Eva. Eso es fantástico pensarlo. Y es algo que tenemos que recuperar. Dejar de hablar y empezar a escuchar. Y cuando te toque preguntar cosas que tengan que ver con Él. ¿Cuál será su aroma favorito? ¿Dios tendrá un aroma favorito? ¿Cuál será su comida favorita? ¿Qué le gustará al Señor? Él tendrá una canción favorita. Equipo ni pregunto, porque muy seguramente su equipo favorito es el América. Es intimar familia. Es dejar a un lado todo lo que me preocupa para darle su momento, para darle su espacio. Él ha prometido que nos va a responder, pero entiendo que hay un momento donde lo único que tenemos que hacer es disfrutar de su presencia y que Él disfrute de nosotros. El primer factor a recuperar es el factor intimidad. Y vamos a permitir que Dios dirija las cosas para que tú y yo recuperemos esa intimidad, el estar con Él en su presencia. David encontró algo en este punto que estamos hablando, el rey David, que por eso él decía cosas como: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué encontró David en la presencia de Dios? Que él quería estar en esa presencia siempre. Él oraba que Dios no se apartara de él. Él oraba que le permitiera estar siempre en su presencia, porque David encontró el secreto de la oración. Y el secreto de la oración no está en pedir, el secreto de la oración está en intimar. Yo estoy aquí, es decirle a Dios: vine para disfrutarte, pero también vine para causarte placer, para que esta hora o esta media hora, estos 5 minutos te representen a ti, mi Dios, placer. He venido para cantarte, he venido para adorarte. Intimar, familia. Eso es lo que Dios quiere que recuperemos. Hay una razón por la cual Dios quiere que recuperemos de la intimidad. Pero antes de compartirla, porque ese es mi tercer punto, yo quiero comentarte algo,
porque Dios utiliza una forma muy interesante a través de preguntas. Él quiere enseñarnos algo. Quiero, por favor, que no pierdan de vista que el factor a recuperar en este tiempo es la intimidad. Y mira cómo Dios quiere mostrar por medio de su palabra la importancia de este tema y lo que podemos lograr con ella. Es decir, si recupero la intimidad, algo va a suceder. Pero en medio hay una enseñanza y la forma en cómo Dios nos la comparte es extraordinaria. Él hace 7 preguntas que tienen la intención de mostrarnos la interrelación que hay entre dos sucesos. Lo voy a repetir. En estos versículos, del versículo 3 al 7, el Señor hace 7 preguntas que tienen la intención de mostrarnos la interrelación que hay entre dos sucesos. Una vez que ocurra el primero, ciertamente el segundo lo seguirá. Lo voy a repetir otra vez. Una vez que suceda o que ocurra el primero, ciertamente el segundo lo seguirá. Y mire las preguntas que Amós hace para poder entender esto que estamos compartiendo. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Para poder ir a un lugar, para que suceda eso de llegar a un lugar específico, a una meta específica, hay algo primero que se tiene que lograr. ¿Qué? El que dos se pongan de acuerdo. El primer suceso o el primer acontecimiento es que se pongan de acuerdo. Y en automático generamos un movimiento para que pase una segunda acción, que en este caso, según Amós, es que puedan llegar a un punto de encuentro, que puedan llegar a una meta específica como resultado de haberse puesto de acuerdo. Otra pregunta dice: ¿ruge el león en el matorral sin antes encontrar una víctima? Es decir, el león va a rugir en el matorral como resultado de haber encontrado primero una presa. Una vez que tome la presa, entonces vamos a escuchar el rugido del león. Esto es importante entenderlo, porque si el Señor se valió de 7 preguntas con el propósito de que nosotros podamos meditar en ello, es porque entonces el tema es importante. Estamos hablando de la intimidad, pero el que yo la recupere dará como resultado otra cosa. Nosotros sabemos que la iglesia gana en muchos sentidos por tener intimidad con Dios. Pero en este día yo te quiero compartir una cosa que gana si la iglesia recupera la intimidad. Va a pasar algo, familia. Va a suceder algo cuando nosotros recuperemos la intimidad. Y mire qué me emociona el ver que son millones los que están buscando el retornar a Dios en eso precisamente. Hoy en día es más la gente que está orando. Hoy el cielo está siendo bombardeado literalmente por millones de almas que están buscando regresar al Señor. Eso quiere decir que entonces se generará un efecto poderoso en favor de la humanidad, según las palabras del profeta Amós. A mí me bendice el saberlo,
porque entonces en ello encuentro esperanza para esta temporada, encuentro esperanza para la humanidad, y de ahí la importancia de animarte a ti a que podamos juntos recuperar la intimidad. ¿Hace cuánto dejaste de buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que no te acercas a Él con el único propósito de oírlo? Hay gente, yo he oído a personas decir, es que a mí Dios no me dice nada, Dios no me habla. Pero ¿no será que más bien lo que está pasando es que no nos hemos dado tiempo para escucharlo? Porque Dios sí habla. La voz de Dios no se callará. El Señor sigue tan vivo y tan real en este tiempo que te quiere bendecir con una palabra. Y a mí no me sorprendería que en estos días que estamos viviendo tú recibas un mensaje tan directo y tan poderoso que tu vida nunca más sea la misma. Un mensaje para ti directamente de Dios. Porque yo les aseguro que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos recuperar la intimidad. Porque hay una razón que el Espíritu de Dios persigue para que nosotros recuperemos la intimidad, que nos enseña estos versículos. ¿El león puede rugir sin antes tener una presa? ¿Un pájaro puede caer en una trampa sin tener un cebo? ¿Qué quiere decir eso? Que primero es el cebo, primero es la carnada, y entonces vamos a ver un pájaro en la jaula. Es primero una acción que genera otra cosa, como si fuera causa-efecto en nuestras palabras, y eso es lo que debemos aprender de Dios. Él nos lo está enseñando, Él está hablando a su iglesia que el recuperar la intercesión, el recuperar la intimidad, traerá un efecto poderoso en la tierra. ¿Cuál? ¿Qué persigue Dios al pedirnos a nosotros por su Espíritu Santo que recuperemos la intimidad? ¿Qué persigue Dios? Quiero leer una vez más el versículo 8. Y por favor, prestemos atención a esto que voy a leer. El león ha rugido, así que, ¿quién no tiene miedo? El miedo es la consecuencia de que el león ruge. Hubo una primera acción que desató una segunda. El león ruge y entonces puede haber gente temerosa. Una primera cosa trajo como resultado una segunda cosa. La segunda parte de este versículo dice: el Señor soberano ha hablado. Primera acción. Él ha hablado. Es pasado, ya habló. El Señor soberano ha hablado. Y esa primera acción debe entonces, según lo que Dios está enseñando, debe traer una segunda acción. Habrá una respuesta, habrá un resultado a la primera acción que sucede. El Señor soberano ha hablado. Así que, ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Si Dios ya habló, ¿quién puede negarse a hablar su mensaje? La Reina Valera en la versión 60 dice: si Dios habló, ¿quién entonces no podrá profetizar? Y eso me hace saber que lo que sigue a la voz de Dios, lo que sigue o la respuesta que debe haber una vez que Dios habla, es que el pueblo profetiza, el pueblo habla la palabra.
Si Dios ya habló y esa es la primera acción, esa primera acción desata una segunda cosa, que en este caso es que el pueblo profetice, y a manera de pregunta lo dice: ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? No habría razón para negarnos a proclamar un mensaje de esperanza, sabiendo que Dios ya dio su palabra. Eso a mí me bendice, porque es aquí donde encuentro una responsabilidad increíble para la iglesia. Si una primera acción generará una segunda, mire entonces lo que Dios en este tiempo quiere lograr. Obsérvelo, por favor. La primera acción o la primera cosa que Dios quiere lograr es que el pueblo vuelva a intimar con Él, que nos volvamos a Dios de todo corazón, que podamos entregarle todo lo que somos, que Él vuelva a ser el centro de nuestra vida. Eso es lo primero que el Espíritu Santo quiere lograr. Dios está llamando otra vez a las naciones de la tierra que nos volvamos a Él y que lo tengamos como nuestra máxima prioridad. Abajo de Él todo, arriba de Él nada. Que Él venga a ser nuestra prioridad y que aprendamos a través de la oración a intimar con Él. El hacerlo, el que la iglesia vuelva a tener intimidad con Dios, traerá como resultado una segunda cosa que va a pasar. La primera es intimar, la segunda es que la iglesia compartirá un mensaje de esperanza, o en palabras que la Reina Valera utiliza, la iglesia empezará a profetizar. La primera cosa, que es intimar, traerá como resultado profetizar. Y me encanta eso, porque fue el Señor el que dijo que Él no puede hacer nada, Él no puede traer algo a la tierra, nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Y no hablo necesariamente, aunque creo que así haya pasado ya, de que Dios desde hace tiempo haya advertido de esta situación. Porque es interesante, debe llamar nuestra atención que la Biblia dice que Él no hace nada sin antes avisárselo a sus siervos, los profetas. De ahí la importancia de este ministerio en las iglesias. De ahí el porqué que el enemigo está tan empecinado en destruir el ministerio profético. Y una de las maneras en cómo lo hace es a través del secesionismo, de cesar esos ministerios. Lo profético es para este tiempo como lo fue antes. Y si yo entiendo la magnitud de este ministerio, la importancia que tiene este ministerio en este tiempo, yo voy a poder como iglesia ser efectivo en mi nación. Porque nosotros hemos hecho del ministerio profético algo que beneficia al cuerpo de Cristo directamente. Pero tú lees el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que los profetas estaban cerca de los reyes. Los profetas incluso eran los que ungían a los reyes. Los profetas eran los encargados de ungir a los siguientes sacerdotes. Los profetas tenían una tarea legislativa interesante en el Antiguo Testamento. Nosotros los hemos encerrado en la iglesia y les hemos enseñado a profetizar lo que deben profetizar. Pero algo que Dios hará en este tiempo es que cambiará la dinámica del ministerio profético.
Y ya no va a ser raro encontrar después de este tiempo profetas en las calles, profetas cerca de los gobernadores, profetas que direccionen la vida de una nación, porque eso es lo que le interesa a Dios. El anhelo de Dios es que en las cámaras de gobierno se pueda escuchar una voz profética que direccione las naciones. Y este pasaje me está diciendo cómo es que Dios va a recuperar eso. La dinámica al respecto del gobierno espiritual va a cambiar después de este tiempo de pandemia. Y el ministerio profético tomará una relevancia impresionante en los próximos años, porque es la forma en cómo Dios ha elegido hablar a su pueblo. Hagamos caso a los profetas y seremos prosperados, dice la Biblia. Yo entiendo que hay sectores de nuestros hermanos en la fe que no creen en los dones proféticos, no creen en el ministerio profético. Pero esta palabra es para ti, que crees en ello. A que permitas que tome la relevancia este ministerio que debe tener en este tiempo. Porque Dios, a través de tu boca, liberará a millones. Dios, a través de tus labios, dará la palabra exacta a alguien que necesita oír un mensaje del cielo. Es a ti al que Dios quiere usar. Dios levantará en este tiempo nuevos ministerios proféticos, pero también creo que dará una unción profética a la iglesia en un nivel nuevo y diferente, desconocido hasta este momento, porque es lo que se requiere, porque lo profético no es para que esté dentro de la iglesia o dentro de un auditorio o dentro de un templo. Lo profético es para que esté en las calles, para que esté en las plazas, para que esté en las oficinas gubernamentales, para que esté en los lugares de poder. Ahí es donde debe estar el ministerio profético y ahí es donde Dios lo va a colocar. Algo que yo estoy seguro es que podemos ser una iglesia profética. Y aunque no todos seamos profetas, podemos ser proféticos. Pero mire cuál es el orden aquí. Primero es recuperar la intimidad, porque es en ella donde yo voy a poder aprender a escuchar la voz de Dios. Nuestra mente es bombardeada con tantas voces, pero llegó el momento que la voz de Dios tome el lugar que debe tener. Llegó el momento que la voz de Dios se oiga en las iglesias, en las plazas, en las calles. Y no me refiero a predicar el mensaje, me refiero a que de veras Dios hable, me refiero a que Él venga y te dé la palabra. Y que esto sea resultado de intimar con Dios. Aprendamos a intimar a través de la oración. Menos petición, más intimidad. Menos reproches y reclamos, más intimidad. Porque eso traerá como resultado que la iglesia tome el lugar que debe tener al respecto del mensaje que debe dar. Pablo dijo que a él le gustaría que toda la gente de una iglesia hable lenguas, pero después dijo, pero sobre todo quisiera que profeticen. Porque el que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza puede bendecir a alguien que le escuche. Y tú no necesitas ser un profeta para profetizar.
Tú necesitas creer en el ministerio profético, estar en la presencia de Dios, en intimidad, y te aseguro que Dios te dará una palabra muy específica para que tú se la puedas dar a alguien y bendecirlo con ese mensaje. Si algo sanará la tierra, será la palabra de Dios, porque la palabra es vida, la palabra es vida, la palabra es vida. Lo que provoca vida es la palabra no es letra muerta, la palabra no es tinta en un papel, la palabra es vida, el Espíritu es la palabra. Y cuando la palabra se habla, cuando la palabra se suelta, hay un efecto poderoso que se genera como resultado de la palabra. Por eso yo te quiero animar para que en este tiempo no tengas temor de hablar, para que tu boca se abra después de haber tenido intimidad, después de haber estado en lo secreto. Suelta una palabra de bendición para tu familia, suelta una palabra de bendición para tu nación. Esto no significa que omitimos el mensaje que Dios ha venido dando, porque yo sé que Dios ha hablado. Yo sé que esto que estamos pasando es consecuencia del pecado. Pero si nosotros queremos ver sana nuestra tierra, entonces se necesita una palabra. Porque la palabra sana, la palabra liberta, la palabra transforma. Y cuando uno recupera la intimidad, lo que se genera es un movimiento profético para las naciones, para beneficio de la gente. Y cuando hablo de movimiento profético, no me refiero a que entremos en ondas raras, que hablemos raro, que nos comportemos raro. Me refiero a que en todos los círculos donde tú tienes relación, ahí puedas soltar una palabra. No ser un religioso que donde quiera quieres agarrar a bibliazos a la gente, sino poder ser efectivo en lo que hablas. Amados, atendamos al consejo de Dios, atendamos a la palabra que el Señor nos está regalando en este tiempo. Si algo necesita oír la tierra, son buenas noticias. Si algo requiere este tiempo, son profetas entendidos. Profetas que amen a la humanidad, para que no se conviertan en mercenarios, haciendo uso de un ministerio que Dios les ha dado. Que el ministerio profético se convierta en una razón de sanidad. Si tú supieras el poder que tienes en tu boca, te atreverías a hablar más seguido palabra de Dios. Si tú supieras que hay gente que lo único que está esperando es una palabra, desde hace tiempo ya nos hubiéramos animado a dárselas. Por eso quiero motivarte para que trabajemos arduamente en recuperar la intimidad. Dios nos quiere en lo secreto. Dios quiere que pases horas de tu día, minutos de tu día en su presencia. Y que dejemos de pedir. Hoy las cosas han perdido el valor que antes tenían, para que entonces se dé paso a lo valioso. Y si algo en este tiempo vale, es la presencia de Dios. Entra a tu recámara, siéntate en tu sala, apartemos unos minutos e intimemos con nuestro Rey, con nuestro Padre, seamos razón de deleite para Él. Aprendamos a oír su voz.
porque ahí está la clave de la sanidad. Ahí está la clave para que la gente deje de padecer lo que está padeciendo. Y no me refiero solamente al hecho de esta pandemia, porque la pandemia al final es un efecto de algo mayor. La pandemia puede pasar, pero si el corazón de la gente no cambia, otros males visitarán la tierra, otras plagas nos golpearán de manera contundente. Yo a lo que hago referencia es al corazón de la gente. ¿Qué necesita oír México en este tiempo? La voz de la iglesia, la voz de los profetas, que hablen un mensaje de esperanza, que hablen un mensaje de paz, que hablen un mensaje de transformación. ¿Qué necesita hoy tu familia? La voz de los entendidos, que han estado en la intimidad. Y después de ir a Dios, se paran firmes en la brecha y profetizan que viene tiempo de restauración. Profetizan que Dios sanará la tierra. No tienen temor de levantar las manos y declarar palabra de vida, palabra de bendición. Ningún decreto de tu boca tendrá poder si éste no tiene sustento en la palabra de Dios y si éste no tiene la vida que da la intimidad con Dios. Yo puedo decretar lo que sea, pero si antes no estuve en la intimidad con Dios, mi decreto serán meros deseos buenos de un hombre que quiere ver el bien. Pero si tú quieres ver una declaración profética que genere vida, que genere transformación, necesitamos primero ir a la intimidad y escuchar el corazón de nuestro Padre. Quiero terminar recordándote que cuando entramos a lo secreto, al que vamos a buscar es a papá. Se trata de ir a platicar con tu papá y decirle lo que sientes, decirle lo que piensas, pasar de un buen momento con él. Yo les aseguro que en el instante mismo que Dios te ve entrar a lo secreto, con el propósito de pasar tiempo con Él, ese hecho ya le causa deleite. Y Él encuentra placer en tus palabras, encuentra placer en tu voz, encuentra placer en tu sinceridad, encuentra placer en que entres a lo secreto y seas tú, sin fingir, sin ocultar, sin tratar de apantallar, sin usar palabras rebuscadas para ver si esas palabras rimbombantes provocan que Dios se mueva en favor de la tierra. Él quiere oír a su hijo, a ti, su pequeña, su pequeño, que vino a buscarle, que vino a pasar tiempo con él. Vamos, familia. Platiquemos con Dios, seamos causa de deleite para Él, disfrutemos su presencia y permitamos que Él disfrute de la nuestra. Cántale sabiendo que Él se deleita en tu canción. No te menosprecies y sabe que eres razón de placer para Dios. Y una vez que hayamos estado en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, párate frente al mundo, párate frente a México, párate frente a las naciones de la tierra y profetiza. Yo creo que hoy la pregunta que Dios se hace es la misma
que le hizo hace muchos siglos atrás a Ezequiel, que nos la hace hoy a nosotros, con el propósito de resucitar un espíritu profético en ti que me estás oyendo. Y en un momento trascendental de la historia del pueblo de Israel, Dios le preguntó al profeta Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Podrá vivir esto que ha muerto? ¿Habrá esperanza para lo muerto? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió: Dios, tú lo sabes. Eres tú el que lo sabes. Y Dios le dice a Ezequiel: profetiza. Profetiza. Y lo que Dios en este tiempo te dice a ti es eso. ¿Vivirán estos huesos? Iglesia, ¿vivirá México otra vez? ¿Podrá Dios resucitar Estados Unidos otra vez? ¿Podrá Dios levantar vida en Ecuador otra vez? ¿Podrá Dios llevar esperanza a Italia otra vez? ¿Podrá Dios levantar a España otra vez? ¿Podrá Dios restaurar el corazón del hombre otra vez? ¿Podrá Dios transformar a los gobernadores de la tierra otra vez? Iglesia, ¿puede Dios dar vida a tu familia? ¿Podrá Dios dar vida a tu amigo que está bien perdido? ¿Podrá Dios levantar de esto que está pasando algo bueno? ¿Podrá Dios? Y oigo al Espíritu Santo decir: profetiza. Yo haré lo que tú profetices. Yo estoy dispuesto a traer vida donde tú creas que puede haber vida. Yo estoy dispuesto a transformar lo que tú crees que yo puedo transformar. Por eso profetiza. Y si algo la iglesia debe hacer en este tiempo es eso: profetiza. Hagamos que algo suceda. Y será a través de acciones objetivas, de bendecir a la gente, de ayudar al necesitado, de protegernos en este tiempo de contingencia. Pero asumamos el papel histórico que tenemos y levanta trompeta y profetiza a las naciones de la tierra. No perdamos la esperanza, familia. No perdamos el deseo de ver una nación transformada por el poder de Dios. No perdamos el anhelo de ver que Dios toca a América Latina una vez más y levanta este continente como un continente de avivamiento y gloria para hacer bendición al continente viejo. Profetiza. Profetiza. Activo los ministerios proféticos que me ven y declaro para este tiempo una palabra de que profetas se van a levantar, aún profetas que han estado dormidos, aún profetas que han negado su ministerio. A ti te dice Dios: profetiza, porque para este tiempo te necesito. Familia, creo que la mejor manera de terminar este tiempo es precisamente pidiéndole a Dios bendiga nuestra vida, permitiéndonos tener intimidad con Él. Lamentemos por el día que perdimos nuestra comunión con Dios, pero volvamos urgentemente a Dios. Hago un llamado para volver a Dios. Hago un llamado para ir con urgencia al lugar secreto e intimar con Él. Y una vez que lo hagamos, pidamos a Dios que quite todo miedo, que quite toda apatía y abre tu boca para profetizar. Porque donde tú creas que Dios puede dar vida, ahí Él entrará
y obrará en favor de nuestras naciones. Profetiza, te dice el Señor. Padre, hoy me uno a mis hermanos que me ven por esta transmisión y oramos pidiéndote perdón, porque hubo cosas que tomaron el primer lugar y te bajamos a ti a otro lugar que no te corresponde. Perdona porque dejamos que nuestro corazón se llenara de afán y convertimos la oración en un ejercicio aburrido y religioso que sirve solo para pedir o reclamar. Hoy queremos cambiar la dinámica de nuestra oración y convertirla, Señor, en un tiempo de deleite, no solo para nosotros, sino también para ti. Permíteme causarte deleite. Permíteme sacar una sonrisa de tus labios. Permíteme abrazarte y besarte. Permíteme oler tu perfume. Permíteme escuchar lo que cantas de tu iglesia y permíteme cantarte a ti. Permíteme abrazarte y permíteme aprender otra vez lo que es intimidad. Espíritu Santo, hoy más que nunca te necesitamos. Y Señor, no perdemos la esperanza y tenemos fe para profetizar que las naciones de la tierra serán sanas, porque tú escucharás nuestra voz, porque escucharás a los millones que piden misericordia y que están uniéndose a orar para que sanes la tierra. No pierdo la fe en que traerás un movimiento espiritual a la iglesia y ésta tendrá vida para entonces poder profetizar. Y hablamos vida para Italia. Hablamos vida para nuestra nación hermana España. Hablamos vida para Estados Unidos. Pedimos bendigas Ecuador en este tiempo que están pasando cosas horribles. Hablamos vida, Señor, para América Latina. Hablamos vida para México. Hablamos vida, Señor, para nuestros gobernantes. Hablamos vida, Padre, para la gente en esta nación. Profetizamos vida para nuestras familias. Hablamos vida, Señor del cielo, para la gente que está enferma, Padre. Hablamos vida para los médicos y las enfermeras que luchan en la primera línea de batalla en este tiempo, Padre. Vida para nuestra gente, para la patrulla, para la Guardia Nacional, Señor del cielo. Hablamos vida para nuestras autoridades municipales. Hablo vida para ver un milagro extraordinario. Tengo fe para poder creer que en los próximos días las autoridades del mundo quedarán sorprendidas porque no sabrán qué detuvo la pandemia. Tengo fe para creer que levantarás un ejército alrededor del mundo que peleará batallas y no le permitirán al diablo tomar ocasión para debilitar, para desanimar a la gente. Hablo vida para creer que la iglesia no pierde su fe en Dios y no pierde la esperanza que tiene depositada en la humanidad, en el sentido de seguir creyendo que la perla de gran precio, el tesoro escondido, es precisamente la gente que no conoce a Dios. Hablo vida para creer que los pastores que se han desanimado se levantan, que las iglesias que han pensado que van a cerrar sus puertas tomarán fuerza y vigor. Hablo vida para aquella gente que forma parte de las iglesias que pensaba que este era un buen momento para decir adiós a la suya. Hablo vida para creer
que la mejor temporada para México viene después de este tiempo de dolor. Señor, yo creo que México puede ser levantado una vez más. Hablo vida para mi nación, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, amigos, espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te pido por favor que no te desconectes, que sigas en las redes sociales, que nos busques, porque estaremos llevando hasta tu casa palabra de bendición, palabra de vida. Si algo la gente necesita escuchar en este tiempo, es una palabra que le anime, que le bendiga y que le ayude a seguir avanzando. Te bendigo y agradezco el tiempo que te tomaste para estar escuchando este mensaje. Dios te bendiga, te amamos, recibe un cordial saludo de parte de la Iglesia Destino y gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.